Buenos días a todas y todos. Primero la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el señor presidente estará en Chihuahua. Es la gira número 681 del sexenio, la 624 por el país en el sexenio, la 116 de este año, la 13 al estado de Chihuahua a lo largo del sexenio, y la última vez que estuvo el señor presidente en Chihuahua fue el 1 de agosto del 2006. Los eventos sale del aeropuerto de la Ciudad de México, del hangar presidencial, a las 9:25 hacia Chihuahua. Luego va a inaugurar la Reunión Nacional de Vivienda 2006 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua. Luego va a visitar la nueva planta superior, esta Industries International de México, que hace llantas y rines. Luego el evento Chihuahua Líder del México Industrial, y regresa y él va al rancho, va a estar en el rancho este fin de semana. Y algunos datos de las actividades que tendrá el presidente hoy, pues ustedes conocen todo lo que se ha hecho a nivel de vivienda, el financiamiento de 3 millones de créditos que habrán de obtenerse a lo largo de esta administración, 45% de ellos para familias de escasos recursos, de las reformas estructurales que se han hecho en este sector para poder impulsar la construcción de ese número de viviendas, pues está la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, la integración del Consejo Nacional de Vivienda, la modernización y transformación del Infonavit, de Fobiste y Fonapo, y en particular los objetivos de esta reunión nacional, la de este año, son analizar los principios rectores del sector, promover la continuidad de los programas y elevar la calidad y capacidad de las viviendas. Algunos especialistas consideran que si bien es cierto que al cierre de este año habrán de ser 750,000 los créditos, existen ya las condiciones para que en los próximos años los créditos pudieran ser de 1 millón al año, ¿no? Están dadas las condiciones para que esto pudiera ocurrir y el próximo sexenio tener la capacidad de construir cerca o arriba de los 6 millones de viviendas. Luego, la otra es la visita a esta planta, es una gigantesca planta instalada en Chihuahua. La inversión es de 100 millones de dólares, la superficie que ven ahí, los empleos directos e indirectos, y se fabrican al día 140,000 llantas y rines para la industria automotriz. De manera particular, quisiera añadir, el INEGI dio a conocer que el crecimiento del empleo en la industria maquiladora para el mes de julio fue del 4.8%, que es el sector más dinámico del empleo en este momento. Y luego quisiera, antes de las preguntas, señalar dos temas. Primero, el anuncio que hizo ayer la Secretaría de Hacienda para la colocación de bonos a 30 años, de bonos del gobierno federal a 30 años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la colocación de bonos a tasa fija a 30 años a partir del 24 de octubre. La primera emisión de este instrumento será por un monto de 2,000 millones de pesos. La posibilidad de emitir bonos a 30 años muestra sin lugar a dudas la consolidación de los mercados financieros mexicanos. Hace apenas 7 años, los bonos que se emitían era a solo un año. La confianza en la economía mexicana se basa, entre otras cosas, en un monto acumulado de las reservas internacionales del monto de 66,000 millones de dólares, de una deuda externa de en torno a los 40,000 millones de dólares, y con la calificación
de riesgo país menor que haya tenido México en su historia, que ronda en los 120 puntos, ha llegado hasta 112 puntos, pero ronda en los 120 puntos, que es muy, muy buena calificación. Y pues revela la solidez de nuestra propia economía. Y por otro lado, quisiera, el día de ayer la Cancillería mexicana, ya por la tarde-noche, emitió un comunicado que quisiera leerles a ustedes, que manifiesta la posición del gobierno mexicano en torno a la iniciativa 6061 en el Congreso de los Estados Unidos. El gobierno de México expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo al establecimiento de barreras físicas en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Dichas medidas lastiman la relación bilateral en su conjunto. Son contrarias al espíritu de cooperación que debe de prevalecer para garantizar la seguridad en la frontera común. Propician un clima de tensión en las comunidades fronterizas y generan divergencias en lugar de convergencias entre ambos países. El gobierno de México no está en contra de afianzar la seguridad en la frontera común. Respeta asimismo el derecho de cualquier Estado a adoptar las medidas en su territorio que estime necesarias para su seguridad. Como ha señalado con anterioridad, el gobierno de México sostiene que la atención adecuada del fenómeno migratorio entre México y los Estados Unidos requiere de un enfoque integral basado en el principio de la responsabilidad compartida. Las medidas parciales y exclusivamente concentradas en la seguridad niegan la realidad y representan en el contexto actual más una respuesta política que una solución viable. El gobierno de México mantiene un compromiso indeclinable con la protección y el respeto de los derechos de nuestros connacionales en el exterior y no escatimará esfuerzo alguno en la consecución de dicho objetivo. Cristian. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Para preguntarte, que nos pudieras platicar a qué acuerdos llegaron el día de ayer el presidente de la República, Felipe Calderón, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, así como también el secretario de Gobernación. Pues tenemos entendido que hubo una reunión en la tarde-noche aquí en la residencia oficial de Los Pinos. Muchísimas gracias. Sí, una reunión con el presidente electo para discutir el proceso de transición del gobierno, pero eso fue el tema y así lo hicimos saber a los que nos preguntaron sobre el mismo. ¿No? Él estuvo en Gobernación con el secretario de Gobernación. Carlos. Rubén, buenos días. En la gira hoy de Chihuahua, ¿hay alguna posibilidad de que haya un encuentro entre el presidente Fox y el presidente electo Felipe Calderón? Habida cuenta que también el señor Calderón se va a encontrar allá en Chihuahua. Y la segunda sería, bueno, ¿qué opina la presidencia de esta agresión que sufrió ayer precisamente en la casa de transición de Felipe Calderón por parte de partidarios de Andrés Manuel López Obrador que pretendieron clausurarla simbólicamente y bueno, algunos roces y conatos de violencia? Gracias. Sí, sobre la primera no está contemplado ninguna reunión, van a coincidir en la visita a Chihuahua, pero en horas distintas, ¿no? Y tendrán actividades en horas distintas el presidente Fox y el presidente electo Calderón. Sobre la segunda de tus preguntas, como lo hemos reiterado de manera constante, la Presidencia de la República respeta el derecho de manifestación y considera que también en ese marco debe ser respetado los derechos de terceros. Y toca a la ciudadanía
hacer un juicio sobre estas acciones y considerar si esta es la razón y la actividad fundamental que tengan los partidos políticos, que un partido ha convertido en su actividad central el tomarse posiciones, calles, edificios, y si el monto que los partidos obtienen de los impuestos de los ciudadanos en el marco nuestro legal que les corresponde esas prerrogativas deben de ser usadas para sostener funcionarios que solo se dedican a tomar calles y edificios. Pero eso corresponderá a la ciudadanía hacer el juicio. Lo que corresponde al gobierno de la República es garantizar que se manifieste de manera abierta los ciudadanos, garantizando el texto constitucional que otorga esta garantía, y sí haciendo un llamado a todos los ciudadanos que lo hagan respetando los derechos de terceros también. Margarita. Hola, hola, buenos días. La primera pregunta sería, Rubén, tú ayer habías dicho que el presidente sí iba a estar presente en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado, y sin embargo ayer también se presentó solicitud de permiso para el viaje. ¿Por qué se había dicho que sí, si finalmente está agendado este viaje? Otra pregunta sería, ¿qué opinión te merece este rechazo que hizo el Senado de la República a las declaraciones del embajador Tony Garza con relación a la inseguridad en México? Y también, ¿qué opinión sobre la agenda legislativa que ayer presentó el presidente electo? Gracias. Sí, sobre el primero de los puntos, como lo trae tu propio diario, Margarita, yo había dicho en principio, sí, en principio. No aseguré que asistiría. En principio sabía la presidencia que había llegado esta invitación del presidente de Guatemala para que el presidente Fox asistiera a una serie de eventos en Guatemala, en particular relacionados con infraestructura carretera en el marco del plan Puebla-Panamá, pero no sabíamos si el Senado de la República iba a conceder esta solicitud que había hecho la Secretaría de Gobernación al Senado para que autorizara la salida del presidente de la República. Ocurrió ayer el permiso, y en este sentido pues el presidente estará en Guatemala 9 y 10 de octubre y no podrá asistir a la entrega de la Belisario Domínguez. El presidente ha tomado la decisión de que a su regreso habrá de reunirse aquí en Los Pinos con quien haya sido honrado con esta distinción que otorga el Senado de la República. La segunda de las preguntas, no tendríamos ningún comentario en lo particular. La Presidencia de la República pues respeta a los diversos poderes y respeta lo que los poderes opinen, y no tendríamos ningún comentario. Y sobre la tercera, bueno, la Presidencia de la República sí considera que cualquier esfuerzo dirigido, encaminado a llegar a un acuerdo en torno a una agenda legislativa es bienvenido. Uno de los problemas centrales que ha tenido el país en los últimos años, y diría desde no solo en este sexenio, sino desde el último tercio del gobierno del presidente Zedillo, es que no nos hemos podido poner de acuerdo en un conjunto de reformas sustantivas, fundamentales, para el desarrollo del país. Y tenemos que ponernos de acuerdo el conjunto de las fuerzas políticas de este país en impulsar estas reformas para permitir un crecimiento más acelerado de la economía, para permitir que áreas enteras de la administración pública o de nuestras propias leyes sean transformadas para ponerse de acuerdo y acorde con los tiempos democráticos que hoy vive el país. Y en este sentido, pues nos parece un buen esfuerzo, pero tocará a las fuerzas representadas en el Congreso mexicano ponerse de acuerdo en torno a lo que pudiera ser una agenda legislativa compartida, que sin duda es una prioridad de este país. Sí, compañero. Sí, ¿qué
tal, Rubén? Muy buenos días, Eliseo Cruz de ABC Radio. Rubén, ayer el subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez dio a conocer que existe una nueva invitación por parte del gobierno federal a la dirigencia del APO y de la sección 22 del CENTE. Yo te pregunto si existe confianza por parte del gobierno federal para solucionar el conflicto, cuando la renuncia del gobernador pues es el punto que los tiene atorados. Ya hubo 6 reuniones en Gobernación y pues no llegan a nada. Todo lo de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación, como ustedes ya saben, y ya declaró el subsecretario Chávez ayer, también ha hecho declaraciones el secretario Bascal, que expresan el punto de vista del gobierno federal. Sí. Buenos días, Rafael Arce, W Radio. Hechos registrados como los de ayer en la Casa de Transición de Felipe Calderón apuntan hacia la ingobernabilidad, así lo advierten los propios periodistas. Preguntarles su opinión hasta dónde podría llegar todo el país, digamos, si continúan los periodistas en esta posición, y también escuchar de su propia voz, por favor, bajo qué términos, qué reglamento oficial existe, que me explicara, por favor, más allá de los acuerdos en materia de transición, para que el presidente electo pueda disponer no solamente de la seguridad del Estado Mayor Presidencial, incluso del avión TP-02 para la próxima gira que realizará en Centro y Sudamérica, si existe un acuerdo, algún reglamento específico en torno a esto. Gracias, señor. Sí, pues respondería sobre la primera. Hemos discutido aquí en algunas ocasiones y hemos tenido espacio también de discutir en otros momentos, y respondería con una sola frase: en este país estamos a años luz de la ingobernabilidad. Hay conflictos, tomarse una calle, tomarse una plaza, son problemas de orden público, pero que nada tienen que ver con lo que la ciencia política analiza como o considera como ingobernabilidad. Estamos a años luz de la ingobernabilidad y tenemos toda la capacidad de este país de procesar este tipo de conflictos que son de orden público y nada más que de orden público. Ocurren en otras muchas sociedades con una tradición democrática incluso mucho más extensa y profunda que la nuestra. Y sí, como tú sabes, hay en el reglamento del Estado Mayor Presidencial esta disposición para atender a los candidatos durante el periodo electoral, y ha sido una práctica institucional en el país desde hace muchísimos años que la seguridad de los candidatos corresponde al Estado Mayor Presidencial, y que una vez que hay candidato electo, también, ya una vez que solo hay un presidente electo, es también el Estado Mayor que hace cargo de su seguridad. Ha ocurrido así siempre. Sí, siempre. Y ahora lo que es nuevo, como ustedes saben, lo que es nuevo es los fondos públicos aprobados en el presupuesto de egresos para el 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, donde hay una cantidad para que se puedan utilizar en el proceso de transición. En el periodo de la transición entre el presidente Zedillo y el presidente Fox se creó un fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda, pero no había sido incluido en el presupuesto de egresos del 2000 en aquel momento. Ahora ha sido incluido en el presupuesto de egresos, y este fondo tendrá que auditarse y las cuentas transparentarse como el conjunto de todos los fondos y de todos los recursos que aprueba el Congreso de la República, en particular la Cámara de Diputados, en relación al presupuesto, a la ley de presupuesto. ¿Habría alguna otra cosa? Sí, Marisa. Gracias, Rubén. Buenos días. Independientemente de que la presidencia respeta la libre manifestación y expresión, ¿haría un llamado a los integrantes de la APO que en los próximos días llegarán a la Ciudad de México el domingo, lunes? ¿Haría un llamado a la presidencia? Todos los llamados para el caso los hará la Secretaría de Gobernación.
que es la que maneja este problema por instrucción precisa del señor presidente, y de hecho ya lo ha hecho el día de ayer. Margarita. Ayer estaba agendado un acuerdo entre el presidente Fox y el secretario de Gobernación. Quisiera saber qué se trató en ese encuentro. Como ustedes saben, todas las reuniones privadas, y tuvo también un encuentro y una reunión de trabajo con el secretario Derbez, todas estas reuniones de trabajo las hacemos públicas porque no son secretas, pero en su carácter de privadas no informamos de la discusión que tuvo lugar ahí, como siempre ha sido. Yo mismo no sé de qué se trata. ¿Sí? Alfredo. Buenos días. Ayer escuché un comentario que hizo un hotelero de Oaxaca, creo que es Sergio Bustos, no escuché mal o no mal recuerdo, donde con un semblante pues, desencajado señala que Oaxaca se está muriendo. ¿Será posible que se dejara morir a los oaxaqueños, hablando en el sentido político, social, económico, que se les dejara morir porque ya sabemos que las gestiones de gobernación, las prácticas, pero esta queja fue un poquito como alarmante? ¿Qué opina la presidencia? Yo comprendo su inquietud y entiendo su preocupación por la situación que vive Oaxaca, que nosotros también compartimos, pero cualquier comentario en relación a Oaxaca lo hará la Secretaría de Gobernación. Un cuestionamiento. Héctor. De los 66,000 millones de dólares que señala que son de reservas internacionales, en lo que resta del gobierno del presidente Vicente Fox, ¿se piensan tomar parte de esos recursos para pagar deuda externa y convertir la deuda interna o ya se quedará así? Como ustedes saben, hubo una reducción de este gobierno cuando tomó posesión este gobierno, la deuda externa pública andaba en torno a los poco más de 70,000 millones de dólares. Con las compras que se han hecho de deuda externa a partir precisamente de las reservas, para este mes el monto total de la deuda externa, de la deuda pública externa es de unos 40,000 millones de dólares. Se ha reducido a la mitad. Sí, en principio hay un anuncio de la Secretaría de Hacienda que podría considerar todavía hacer una inversión para comprar más deuda externa. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe esa posibilidad. No. Bueno, muchas gracias, buen día, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.